Hola amigos, bienvenidos a Ryose Comics. Aquí les traigo Absolute Green Arrow número 4, con guión de Pornsak Picheshotte y arte de Rafael Albuquerque. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza con Dina Lance, quien se defiende de Solomon Grundy. Mientras le dispara, piensa que nunca te debes avergonzar de ser subestimada. Su mamá se lo metió en la cabeza. Nunca te avergüences de nada, punto. Nunca te avergüences de ti misma, ni de lo que puedas hacer, porque el mundo está en llamas y está lleno de gente que necesita que tú te sientas mal para que ellos se sientan bien. Dina se trepa sobre Solomon mientras piensa que cualquiera que te subestime te está dando la ventaja, para que puedas golpearlo en la cabeza con ella. Dina logra darle un disparo en la cabeza a Solomon, haciendo que caiga al piso. Recuerda cómo su papá siempre decía: nunca jamás les permitas que te vean flaquear. Los Lance no damos ese tipo de satisfacción. Le da varios disparos más al cuerpo y se retira. Ahí se da cuenta de que, por todo el caos, perdió el rastro de Roy Harper. En otro lugar, el Green Arrow Killer ahorca a un agente y lo deja tirado en el suelo. Se acerca a una computadora, coge el brazo cercenado de Hammond y lo usa para desbloquear el sistema, el cual le da la bienvenida y le pregunta en qué puede ayudarle. Volvemos con Dina. Ella observa con repulsión la colección de monstruos de Hammond y comenta que todos ellos eran personas. Aguantando las ganas de vomitar, piensa que Hammond está convirtiendo, literalmente, a personas en monstruos. Debe conseguir pruebas de su implicación. No importa cuánto dinero tenga, así es como ese bastardo caerá finalmente. Luego descubre al agente ahorcado y el mensaje en pantalla preguntándole al señor Hammond si desea continuar. Mientras tanto, en otro lugar, una voz comenta que son tan recientes que apenas acaban de inventar una palabra para ellos: centibillonarios, tipos con más de $100 mil millones. Es Hammond quien le pregunta a Tom si cree que los está engañando. Tom Holloway intenta decirle que tiene que creerle, pero Hammond, con un implante donde estaba antes su mano, lo interrumpe para decirle que no. Lo mejor de ser él es que no tiene que hacer nada, sobre todo respecto al gusano que le provocó eso en la mano. Tom repite que no fue él, pero Hammond responde que él era el guardaespaldas de Quinn, su mejor amigo, ex fuerzas especiales. Así fue como llegó a su lista de sospechosos. Holloway le cuenta que Quinn lo despidió, lo acusó de robar y le destruyó la reputación. Le jura que no movería un dedo por él. Hammond le pregunta si ha oído hablar del Dr. Iker. Con el doctor detrás de él, le cuenta que no hay nadie más audaz cuando se trata de alcanzar la velocidad de escape de la longevidad. Añade que Edwin Sittle, el tipo al que Tom ensartó como un alfiletero, los presentó y que él no se dejó distraer por el rejuvenecimiento celular como los demás tontos. Él sabía que la clave estaba en la regeneración celular. Todos los demás ricachones, como Raz, Cale o Grimm, creen que son grandes pensadores, pero solo él se compró a su propio Dr. Moreau. Como comentario, el Dr. Moreau es un científico loco ficticio creado por H.G. Wells en la isla del Dr. Moreau de 1896, que realizaba experimentos de vivisección para transformar animales en criaturas humanoides, conocidas como los Beast Folk. El Dr. Iker se quita la máscara y se disculpa por su apariencia, pero el N95 obstruye demasiado su habla. Agrega que Hammond fue lo suficientemente generoso como para proveerle una isla en la que jugar, porque los problemas de la vida raramente se resuelven de frente. El juego nos recuerda que la inspiración puede encontrarse en cualquier parte. Por ejemplo, en la araña en la cabeza de Tom. Le cuenta que los cuerpos arácnidos contienen maravillas. Y si nos ponemos a buscar maravillas, ¿qué encontramos? ¿En qué punto se intersecan nuestras biologías? De pronto, Tom pregunta por qué no puede sentir sus piernas. Y mientras observa con horror que ahora posee varios brazos que salen de su tórax, Iker pregunta cómo podrían saberlo si no juegan un poco. Volvemos al presente. Hammond, escondido, le grita al Green Arrow Killer que él tomó su mano, pero él pensó que podría ser más generoso y dejar que Iker le diera algo a cambio. Pero se interrumpe al ser abordado por Dina, quien lo coge por el cuello, mientras recuerda que nadie había visto a Hammond desde que Green Arrow lo atacó por primera vez. Resulta que estuvo escondiéndose aquí todo el tiempo, pero ahora lo tiene. Hammond le exige que quite sus manos de él, pero Dina lo tira al piso, y mientras lo apunta con su arma, le dice que lo ha entendido, luego de conectar los hechos con lo que Harper le dijo. Hammond creó esta isla para Iker, pero necesitaba sujetos en los que experimentar. Por suerte para él,
Jubal Slate era un amigo con un historial de tráfico de personas. Ollie creyó que esto era sobre sexo. De pronto recuerda a Connor y le pregunta a Hammond qué tiene que ver esto con Mirakuru. Hammond le responde que el tío de Reese sintetizó uno de los esteroides más poderosos del mundo y le dio ese estúpido nombre. Iker añade que el Mirakuru proporciona una base rudimentaria para reactivar el tejido celular muerto en sujetos muy específicos. Oliver Queen cumplía los criterios. Desafortunadamente, devolvieron su cuerpo a la sociedad, así que solo reclamaron lo que era de su propiedad. Dina, indignada, le da un disparo en la pierna a Iker y luego agrega que Harper tenía razón. No fue suficiente con que Hammond matara a Oliver. También profanó el cadáver de un buen hombre para su locura. Hammond le pregunta si de verdad fue un buen hombre. Dina le responde que lo fue, pero Hammond le contesta que él conoció a Oliver Queen. Edwin le contó todo sobre cómo era en realidad. Nos movemos a 2 años atrás. Hammond se ríe mientras observa lo que tomó con su teléfono. Un espectáculo ideado para que Oliver Queen pueda fingir que no ha estado protegiendo a Jubal Slate todo este tiempo. Oliver se despide de él, pero Hammond le pide que lea los comentarios. Edwin también lo despide diciéndole que el rey de Blatava le agradece que le haya dedicado tiempo a su hijo. Oliver le pregunta a Edwin qué fue todo eso, y él le responde que su papá le dijo a Hammond que los acompañara. Ya sabe los unidos que están. Luego le recuerda que él ha estado diciendo que quiere pasar más tiempo con personas que no se resientan en secreto por su dinero. Oliver reconoce que Hammond es diferente. Él lo hace, pero abiertamente. Mientras ve la imagen en su teléfono, se pregunta qué más puede hacer. Jubal está fuera de Green Arrows. Él ha donado dinero a grupos de víctimas y ha intentado convencerlas de presentar cargos, pero nadie confía en él. Edwin le pregunta por qué le importa lo que piense cualquiera. Oliver responde que sabe que suena estúpido, pero que fundó Green Arrows porque pensó que ayudaría a la gente. Star City es una de las ciudades más ricas del país más rico de la historia del mundo, donde 1 de cada 4 personas todavía vive en la pobreza. Se pregunta si todas sus donaciones han cambiado algo. Edwin le pregunta de qué sirve tener todo este dinero, toda esta influencia, cuando el mundo se desmorona a su alrededor. A la gente le encanta un chivo expiatorio al que odiar y temer para no tener que asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Ahora mismo, el villano de moda es el rico, pero no fue así en la América de mediados de siglo o en la Florencia durante el Renacimiento. La historia está llena de casos en que las élites impulsaron a la sociedad hacia adelante, porque para gran parte del mundo, simplemente sobrevivir ya es difícil. Así que para los que no solo sobreviven, aunque los odien y les teman, quizá tengan que ignorarlo, porque siguen siendo los más capacitados para hacer mejor a la sociedad. Quizá es por eso que tienen todo lo que tienen, porque fueron destinados a ayudar a salvar el mundo. Solo tiene que importarles lo suficiente. Mientras se marcha, agrega que la fortaleza de la economía de todo su país se construyó alrededor de esa filosofía, y durante la última década, su familia ha estado comprando más y más acciones en las empresas de noticias y medios de comunicación de su país, para así poder ayudar a Estados Unidos también. Oliver responde que le encantaría ayudar con cualquier cosa, pero, gracias a Jubal, su reputación está por los suelos. Edwin comenta que parece que no está entendiendo cuánto de sus medios de comunicación poseen ahora. La pregunta es si quiere ayudar. Oliver contesta que le parece una idea muy interesante, porque últimamente ha estado pensando en eso. Él ama su ciudad y cree que sería un excelente alcalde. Edwin le pregunta por qué se conformarían con hacerlo alcalde, cuando pueden hacerlo presidente. Volvemos al presente. Hammond, de rodillas, le dice a Dina que él nunca quiso que Ollie muera. Era uno de ellos. Era molesto, pero siempre terminaba cediendo. Dina piensa que debe estar tranquila. Hammond la está manipulando. Todo terminó. Y por fin, para uno de esos bastardos, habrá consecuencias. Hammond le cuenta que estaban tratando de ayudar a Ollie y que puede llevarla hasta él. Dina acepta. No puede evitarlo. Necesita saber. Así que deja que Hammond la lleve hasta donde habían tenido a Ollie, lo cual fue de vuelta al principio de todo. Al ver el cuerpo de Solomon Grundy en el suelo, Hammond comenta que puede notar que ya conoció algunas de las pruebas tempranas de Iker, su Solomon Grundy sin mente, su soso e inútil Jack Spratt. Con esas pruebas pasó de todo. Iker podía detener la descomposición celular e incluso regenerar ciertos órganos, pero creía que Ollie era la clave para alcanzar la velocidad de escape de la longevidad. Cumplía todos los criterios necesarios y más. Mientras abre una cortina,
agrega que Iker estaba eufórico. Oli tenía que ser útil como algo más que mera carne de repuesto. Pero incluso después de muerto, Oli encontró la manera de mostrarle el dedo del medio. Ahí vemos el cadáver de Oliver Queen, o lo que queda de él. Dina, horrorizada por lo que ve, le grita a Hammond que él solo lo cortó en pedazos. Piensa que eso confirma que Oli está realmente muerto. Con todo eso del rejuvenecimiento, pensó que tal vez era diferente. Hammond aprovecha la distracción y sale corriendo, mientras le ordena a Grundy que lo escuche y despierte. Le trajo a Dina hasta allí y le grita que reviva. Como respuesta, en la espalda de Solomon Grundy se forma una gran boca que lanza un gemido. Si aprecias lo que hacemos en Griose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Maciel Rodríguez Muñoz T97. Frente a Dina, Solomon Grundy se levanta tomando una forma grotesca, como si fuese uno de los mutantes de Resident Evil. La levanta con uno de sus tentáculos, mientras repite una vez más su propio nombre. Dina se pregunta qué diablos está pasando. Grundy no puede ser quien llegue a matarla, pero cuando Solomon acerca a Dina una mano con una boca llena de dientes afilados, 2 flechas lo impactan en ambos ojos. Es el Green Arrow Killer quien hace su aparición, mientras Dina piensa que sabe dónde y cómo colocar esas flechas para aturdir a la criatura donde las balas no pueden. Pero en el mejor de los casos, todo lo que éstas podrían hacer es hacerlo tambalear. Pero al ver que Solomon Grundy recibe una descarga eléctrica, agrega que el Green Arrow es astuto, pero se pregunta si será suficiente. Pero obviamente no lo es. Solomon Grundy se levanta y lanza por los aires al Green Arrow Killer de un zarpazo. Dina le dispara mientras se pregunta cómo se mueve este monstruo. Asume que está hecho de músculos, así que tiene tendones, por lo que debe tener un talón de Aquiles también. Le dispara ahí y celebra al verlo perder el equilibrio. Mientras ayuda al Green Arrow Killer a ponerse de pie, piensa que Oli está realmente muerto, lo que significa que ella es la única que puede acabar con todo eso. Pero se interrumpe al ver cómo una silla impacta en el cuerpo de él. Tras de ellos, Hammond le dice a Dina que ya ve lo que es grandioso en Grundy. Es persistente. Es el único de sus sujetos que resucita de forma consistente. No es lo ideal y costó millones entrenarlo para seguir a cerebros más desarrollados. Pero podría servirle como ejemplo. Dina se pone en guardia frente a Solomon, mientras piensa en que Hammond amenazó a su padre, la acosó y mató al hombre que amaba. No le importa lo que pase, va a vencer a su monstruo. Tiene que hacerlo. Pero se lamenta de que, en el peor momento posible, su maldita migraña aparezca. Su visión se nubla, su dolor se duplica y escucha a Hammond alardear. Ella desea más que nada hacerlo sentir exactamente el mismo dolor. Pero lo aguanta, porque admitir que está herida le daría demasiada satisfacción a Hammond, y los Lance no dan ese tipo de satisfacción. Solomon Grundy la lanza por los aires con un golpe, y luego va por el Green Arrow Killer. Dina piensa que tiene que haber una forma de detener a esta cosa. Le pide a Arrow, a quien cada vez le acorta el nombre un poco más, que saque otro truco de la manga. Todo esto no puede haber sido en vano. Descubrir la verdad detrás del asesinato de Oli, luchar contra Hammond. Hammond, con furia, le dice a Grundy que ese bastardo se llevó su mano y le ordena que le quite la suya en retribución. Mientras vemos cómo Solomon Grundy se le lanza encima, Dina continúa pensando que todavía pueden lograr una victoria, todavía pueden marcar la diferencia. Sin embargo, en el fondo, mientras ve cómo Solomon Grundy le corta la mano a Arrow de un zarpazo, agrega que sabe que no lo harán, y se nos cuenta que esta historia continuará. La verdad, este número me terminó gustando más por todo lo que me hace pensar sobre Oliver que por las revelaciones en sí. Cada vez tengo menos claro quién era realmente antes de morir, y eso me parece lo más interesante de la serie. Al principio parecía que todo iba a girar alrededor de descubrir quién lo mató, pero poco a poco la pregunta está cambiando a qué clase de persona era Oli, y cuánto de lo que Dina creía conocer de él era verdad. El flashback con Edwin me dejó especialmente incómodo por eso. Oliver claramente quería hacer algo bueno con todo el poder que tenía, pero también estaba perdido, frustrado y buscando una respuesta fácil a un problema enorme. Y justo ahí aparece alguien diciéndole básicamente que personas como ellos están destinadas a decidir por los demás. No sé hasta dónde terminó creyéndose eso, pero me interesa mucho más descubrirlo, que simplemente verlo como el héroe perfecto que cometió un par de errores. Dina sigue siendo la parte que más me engancha.
Me gusta que no parezca invencible ni emocionalmente desconectada de todo esto. Está furiosa, está dolida, tiene motivos personales para perder completamente el control, pero sigue intentando mantenerse firme. Esa obsesión con no darle a Hammond la satisfacción de verla quebrarse dice bastante de ella. Y Hammond, por cierto, cada vez me cae peor, precisamente porque ni siquiera parece verse a sí mismo como un monstruo. Es de esos tipos que pueden tener enfrente todo el daño que provocaron, y aún así encontrar la forma de convencerse de que tenían una razón válida. También creo que la serie tiene que tener cuidado con una cosa. El mensaje contra los multimillonarios ya quedó clarísimo. No me molesta que siga aquí, pero espero que no termine siendo la única idea que tenga para ofrecer, porque hay cosas bastante más cautivadoras dando vueltas. Roy, el pasado de Ollie, Edwin, Dina y sobre todo el Green Arrow Killer tienen suficiente misterio como para llevar esto mucho más lejos. Y ese final con Grandi sí me dejó con ganas del siguiente. Más que la violencia en sí, me interesa lo que significa para Arrow. Sigue demostrando que sabe exactamente lo que hace, pero ahora quedó, aparentemente, gravemente herido. Dina está prácticamente obligada a luchar a su lado. Cada vez tengo más curiosidad por saber quién está debajo de esa máscara y qué relación tenía realmente con Oliver. Porque a estas alturas, siento que descubrir su identidad puede cambiar por completo todo lo que creemos saber de esta historia. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.